Toca ver el último capítulo antes del examen, que es el capítulo del flujo uniforme. Ya hemos terminado todo lo que era el flujo crítico, hemos visto las demostraciones, hemos visto cómo se llegaba a la ecuación, hemos calculado las alturas críticas, hemos calculado la pendiente crítica, ya hemos visto todo lo que respondía, hemos usado la altura crítica como una condición de borde, hemos visto cuándo se convierte en una condición de frontera, una sección de control. Y ahora nos toca pasar a flujo uniforme. El flujo uniforme, indirectamente, durante todos estos capítulos que hemos estado viendo, ya lo hemos visto. Porque hemos visto del primer capítulo, hemos visto que era el flujo, uniforme, ¿no? ¿Cuándo se da el flujo uniforme? Eso ya hemos visto en el primer capítulo. Luego hemos visto en el anterior capítulo cómo se calculaba la altura normal. Luego hemos ido viendo en los anteriores dibujos cómo se calculaba la altura normal y cómo estaba la posición de la altura normal respecto de la altura crítica, que eso nos definía el tipo de flujo. Indirectamente, flujo uniforme, o sea, lo que es las alturas normales, ya hemos estado calculando en todos los anteriores capítulos. Pero en este capítulo ya vamos a ver un poquitín más de la teoría exacta, algunas cositas extras del cálculo de lo que es el flujo uniforme, ¿no? Tal vez en concepto general, antes de empezar esto, solamente comentarles, el flujo uniforme es la forma más antigua que se tiene de calcular niveles de agua. Entonces, y es la forma más fácil, ¿no? O sea, cuando en la época de Manning, de Chesty, en el año 1800, ¿no? 1820 al 1850 más o menos, en el siglo XIX, cuando los primeros investigadores en hidráulica estaban viendo la manera de poder predecir y poder calcular la altura del agua y la velocidad en base a la pendiente y a la geometría, a la fricción, y entonces estaban empezando a cranear cómo podían calcular esas cosas. Entonces, en esa época, en el siglo XIX, en el 1800, pongámosle 1840, 1850 más o menos, que es la época en la que han desarrollado todas estas ecuaciones. Entonces se preguntaban eso, ¿no? ¿Cómo poder calcular? Entonces tomaron una simplificación muy grande de la hidráulica, ¿no? O sea, lo primero que simplificaron ellos, dijeron, estamos trabajando a caudal constante. O sea, estamos trabajando en régimen permanente. Entonces ahí se libraron del tiempo. El tiempo no entra en ningún cálculo de flujo uniforme. ¿Por qué? Porque no interesa el tiempo. O sea, no hay ningún cambio respecto al tiempo, es importante. Entonces se simplificaron la vida. Chao tiempo. No interesa el tiempo. Ya, segunda cosa que se simplificaron es la posición. Porque no interesa en qué parte de la posición estés. A ver, vamos a ir a la pizarrita. Creo que eso se había explicado en una clase anterior. Aquí está. Y aquí está. Lo que les había dicho, ¿no? Lo primero que se han librado ellos es del tiempo. Porque han dicho que cualquier cambio respecto al tiempo es igual a cero. Entonces estamos en régimen permanente. Entonces entonces como la matemática, digamos, y más que todos los métodos de cálculo en el siglo XIX, en 1840, 1846, cuando Manning empezó a desarrollar sus ecuaciones, no había la capacidad computacional que tenemos ahora, no había ni calculadoras, no había nada. La gente estaba empezando a preguntarse cómo hacer, es decir, la teoría de números adimensionales estaba entrando, entonces en esa época, mientras más te simplificaras la vida, era mejor. Entonces, lo primero que ellos hicieron, dijeron, muy bien, vamos a trabajar a flujo permanente y todos los cambios respecto al tiempo son cero, no existen. Ya, con eso les bajó un poco el grado de dificultad. La segunda cosa que consideraron, dijeron ya, todo el tiempo el nivel del agua va a ser paralelo al lecho. Entonces nos deshacemos del espacio. No nos interesa la posición 1 ni la posición 2, nada, porque todo el tiempo es paralelo. Entonces no existe un cambio respecto a la posición. El cambio de la altura respecto a la posición va a ser cero también. Y a eso le han llamado el flujo uniforme. Entonces, en esa condición de flujo uniforme, que sería flujo uniforme permanente, sería, digamos, el nombre de lo que estamos viendo ahora, sería flujo uniforme al régimen permanente. Entonces, en esa condición, la matemática de la hidráulica se simplifica
hartísimo. O sea, la forma más simple de hacer un cálculo hidráulico es con flujo uniforme a régimen permanente. Lamentablemente, al ser tan simple, es muy lejos de la realidad. En la realidad, este tipo de asunciones no pasa mucho. O sea, en algunos casos sí se puede dar. Cuando tienes, yo que sé, el caudal que está saliendo, un caudal constante que está saliendo de una presa, en un canal de conducción que está muy bien diseñadito, donde sí se puede dar un flujo uniforme. Entonces, ya, en casos así puntuales sí se puede dar. No hay una condición de borde abajo, la cual pueda generar un flujo gradualmente variado. Entonces, en condiciones así muy, muy especiales puede darse estas asunciones que ellos han hecho. Pero por lo general, en la naturaleza, eso no se da. En la naturaleza, un río nunca tiene el caudal constante. El río está sujeto a crecidas, llueve más, hay más agua en el río, deja de llover, el río se seca. Otra vez llueve, otra vez hay agua en un río. Lo mismo de las condiciones de borde, a veces hay angostamientos en el río, a veces hay cambios de pendiente en los ríos. Cualquier sistema de canales incluso usualmente tienen condiciones de borde, tienen compuertas, tienen vertederos. Y en todas esas condiciones ya no sirve el flujo uniforme y al régimen permanente. Es por eso uno de los motivos, y no sé si ustedes ya han hecho la materia sanitaria, que a mí usualmente cuando me toca revisar un poquito algunos trabajos en sanitaria el problema es que estamos muy acostumbrados a utilizar una planillita de flujo uniforme. Entonces, con una planillita de flujo uniforme hacemos todos los cálculos de drenaje fluvial o de drenaje sanitario, porque estamos asumiendo lo que vamos a aprender ahorita. Estamos asumiendo esto, que no cambia respecto a la posición y que no cambia respecto al tiempo. Y así hacen todos los calculitos de drenaje fluvial y de drenaje sanitario. El problema que tenemos al hacer así esos cálculos tan simplificados es que en el momento en el cual existe algún tipo de condición de borde más abajo, un cambio de pendiente o existe algún tipo de condición de borde, el flujo uniforme ya no se cumple. Entonces todo lo que has calculado está mal calculado. En el momento en el que las tormentas que están ingresando tienen y son hidrogramas las tormentas. Entonces hay que revisar, hay que hacer correr en flujo no permanente, ¿no? Un diseño correcto de un sistema de alcantarillado, de un sistema de drenaje fluvial, tiene que ser diseñado a flujo no permanente. Tienes que ver cómo funciona el hidrograma en todo tu sistema, en toda tu ciudad, cómo están entrando los hidrogramas al sistema. Entonces tienes que correrlo en no permanente y en flujo gradualmente variado, ¿no? Ahora, esa combinación, sí hay softwares que ya pueden hacer, porque esa combinación de correr en flujo no permanente y correr en flujo gradualmente variado, o sea que no va a ser paralelo al fondo, sí se lo puede hacer, pero ya es más complicado matemáticamente, ¿no? Ya se convierte en un par de ecuaciones, un sistemita de ecuaciones diferenciales que se conocen como las ecuaciones de aguas someras, que se resuelve son los conceptos que se conocen como las ecuaciones de San Bennett, y eso hay que resolver ya con métodos numéricos, ¿no? Con diferencias finitas, con algún método numérico. Entonces la parte numérica se complica un poco, pero estamos cada vez más cerca de la realidad. Entonces está bien aprender el flujo uniforme, porque nos da una base de cómo funciona la hidráulica en una condición muy especial. Pero es una condición muy especial esta, ¿no? Que no se da todo el tiempo. Entonces, como aprender a gatear, digamos, antes de aprender a caminar y a correr, vale. Pero siempre mi consejo es que, a no ser que realmente estemos muy seguros de que va a dar una condición de flujo uniforme a algún sistema, hacer un cálculo en flujo uniforme puede valer. Pero estamos asumiendo muchas cosas y nos estamos alejando mucho de la realidad. ¿Ok? Una vez dicho esto, vuelvo otra vez a lo que es el libro. ¿Por qué? Porque justamente quería contextualizarles que todas estas ecuaciones de flujo uniforme han nacido en el siglo XIX, cuando la hidráulica estaba empezando. No había nada escrito en hidráulica. Entonces estaba empezando todos esos conocimientos de la hidráulica, estaban empezando a relacionar que se llama la rugosidad, querían relacionar con la velocidad, querían relacionar cosas con la pendiente. Entonces, en esa intención de querer relacionar cosas, han tomado lo más sencillo, que era trabajar a un caudal constante e intentar siempre llegar a la uniformidad.
Entonces, en ese aspecto, los que han trabajado en eso, ustedes han visto ya las ecuaciones de Manning, las ecuaciones de Chesky, las ecuaciones de Hazen-Williams, incluso, no sé, Cutter, Andrew Bell, o tal vez Darcy Weiss, todas las ecuaciones estas, que ustedes también las han visto en hidráulica 1, todas esas ecuaciones justamente han nacido para poder relacionar ese tipo de cosas, ¿no? Como es aquí, el flujo uniforme se presenta únicamente en canales prismáticos, como es aquí. O sea, en un río no se va a presentar el flujo uniforme. Entonces hay cosas así que ya te dice aquí de entrada aquí el profe Ponce, y no podemos asumir en un río que va a haber flujo uniforme. O sea, puede ser que en algún tramito muy especial intente llegar a la normalidad del agua, pero es muy difícil eso, ¿no? El flujo uniforme, la profundidad de flujo, el área de flujo, la velocidad media y la descarga o caudal son constantes. O sea, en un flujo uniforme nada cambia. Todo es constante, a lo largo y en el tiempo. Todo es constante. Es como una foto. Estás calculando en esa foto a lo largo y en el tiempo. El término flujo de equilibrio se utiliza para describir la condición de flujo en canales no prismáticos o naturales, de secciones transversales no uniformes, el cual es equivalente al flujo uniforme en canales prismáticos. Ahí se puede usar este término de flujo de equilibrio en ríos, ¿no? Entonces, lo primero que habíamos visto nosotros en flujo uniforme, aquí en el libro, era esto, que no existía en la pizarra, que no existía ningún cambio. Ya no existía ningún cambio, entonces el agua era paralela al lecho. Si el agua es paralela al lecho, entonces la pendiente del agua es igual a la pendiente del canal, es igual a la pendiente de la línea de la energía y es igual a la pendiente de la fricción, o a la pendiente de la energía, que es lo mismo, ¿no? La pendiente a veces sub F que se conoce. Y aquí está, justamente nos está diciendo exactamente lo mismo. El S sub F es igual al S sub E, es igual al SW, es igual al SE, o es igual a todos los pendientes son iguales. El flujo uniforme no permanente no existe. Esto es sumamente importante que se recalquen y es lo que les decía. Para asumir flujo permanente tenemos que partir de la primicia que estamos en el régimen permanente para llegar a un flujo uniforme. Porque si no tenemos régimen permanente, o sea, si el caudal está cambiando en el tiempo, no vamos a poder llegar a flujo uniforme. En la naturaleza esto no existe. En pruebas aquí en laboratorio, en canales bien controladitos, bien chiquititos, a veces se puede hacer un flujo no permanente uniforme, igual controlando los caudales de ingreso, la forma como está entrando, ir controlando las condiciones de borde, puedes llegar a tener. Pero eso en la naturaleza no existe. No puedes hacer eso. Si el flujo es no permanente, entonces no es uniforme. Sin embargo, para el número de Pedernikov igual a 1, que es esto, el flujo uniforme se convierte en neutralmente estable, lo cual conduce a las ondas de rollo. Eso estaba en el capítulo, en la sección 3.1 del capítulo 1 hemos visto ya las ondas de rollo, ¿no? Sabemos que hay dos números adimensionales, ¿no? Que clasifican el flujo. El de Fruit, que lo clasifica en supercrítico, en crítico y subcrítico. El número de Debernikov, que lo clasifica en no estable, neutralmente estable, ¿no? Entonces ahí se van a producir las ondas de rollo cuando se llega a un Debernikov igual a 1, ¿no? Esta condición es la inestabilidad del flujo uniforme, que también ha sido descrita por Bentechau, ¿no? Y cuando Debernikov es menor que 1, las perturbaciones de flujo se atenúan y las olas de rollo no se forman. Las ondas de rollo les he mostrado ya, ¿no? Hemos visto las fotos, todo en el capítulo 1, ¿no? Pero pues una parte es un poco teórico, ¿no? Ahora, el establecimiento de flujo uniforme, ¿en qué condiciones o cuándo se nos puede establecer un flujo uniforme, ¿no? En principio, a la naturaleza le gusta el flujo uniforme. Esta parte también es importante que nos anotemos, ¿no? Por eso se llama, por eso yo les digo que tiende a la normalidad. Por eso la altura que se calcula con el flujo uniforme se la conoce como la altura normal, porque la naturaleza tiende a la normalidad. Entonces, como dice aquí, a la naturaleza le gusta el flujo uniforme porque va a tender a alcanzar
ese flujo uniforme en longitudes altas, en longitudes largas, cuando no tiene alguna condición de borde especial, ¿no? En el flujo uniforme, la característica única de la curva de gasto, es decir, la singularidad de relación profundidad-descarga, la califica como control. Entonces, en los lugares donde hay flujo uniforme, hay una curva de descarga única de profundidad caudal. En los lugares que se da esta condición de uniformidad, ¿no? Por lo tanto, el flujo uniforme crítico es un tipo de control muy fuerte. Cuando existe flujo uniforme y crítico, o sea, una condición crítica de flujo uniforme, que es lo que hemos llamado flujo crítico, esa es una condición o un tipo de control o una sección de control muy fuerte, porque la relación altura-caudal es unívoca, o sea, es una única relación. ¿En qué nos basamos para decir que es una única relación? Porque tenemos la figura, ¿se acuerdan de la figura de energía específica, no? Que siempre habían dos alturas en la curva de energía específica, que eran las alturas alternas, que habíamos llamado las alturas conjugadas. Entonces, para cada caudal o para cada altura, siempre se daban, para cada cantidad de energía, siempre se daban dos alturas. Eso es lo que no nos permite mucho encontrar una única relación. A ver, vamos a ver una cosa aquí. Aquí hemos visto este, ¿no? Esa es la ecuación de la energía específica. Y cuando habíamos derivado la ecuación de la energía específica igualado a 0, hemos encontrado la condición de Fruit igual a 1. Entonces, lo que les estoy diciendo es esto. Voy a hacer un zoom aquí abajo. Nosotros hemos visto que la ecuación de la energía, lo que habíamos hecho en el Excel, hemos dicho que aquí yo tengo energía y aquí tengo altura. Tengo aquí el bisector y la ecuación de energías era algo así. Entonces esto es lo que nos mostraba, esto es asintótico ya. Esto lo que nos mostraba es que para cualquier cantidad de energía, siempre voy a tener dos alturas, que sería este H1 y H2. Entonces, cuando tengo una sección de río y tengo una cantidad de energía específica, esta energía específica sabemos que está en función del caudal. Vamos por un determinado caudal, si estamos en un punto que está lejos de la condición crítica, siempre vamos a tener dos alturas. Y ustedes saben que la curva de descarga es esta. Es altura H versus caudal. Esta es una curva de descarga. Porque yo necesito saber cuánto varía el caudal en función a la altura de agua. Si voy a un río, hago un aforo, estoy en una condición de E1. Entonces, para una misma altura, voy a hacer el aforo, me va a dar un puntito aquí. Pero en ese mismo río hago otra vez el aforo con la misma altura y probablemente me va a dar un caudal aquí. O con el mismo caudal voy a tener dos alturas, una altura aquí y otra altura aquí. Con el mismo caudal voy a tener una altura aquí, otra altura aquí, una altura aquí, otra altura aquí, otra altura aquí, otra altura aquí, y me va a formar algo así. Se me van a formar unos puntos así. Entonces aquí, en estos puntos, no existe una relación única
de altura caudal, que podría ser algo que pase por aquí por el medio. Esa sería una relación única, ¿no? Que para cualquier altura choco con la curva y tengo un único caudal. Pero lo que se me ha formado ahora, aquí, se lo conoce como histeresis. ¿Qué sería esto? Se ha formado una histeresis, ¿no? No sé si se dice histeresis o histeresis. Ahora, histeresis. ¿No? La traducción del inglés es histeresis. Y esta sería la histeresis que se ha formado. Entonces, si yo voy a esa sección de río, tengo una sección de río cualquiera, esta. Y yo tengo una regla aquí en la sección de río. Esta regla. Entonces, cada que voy, mido esta altura. Ahí está el agua. La siguiente que voy, mido esta otra altura. Entonces, cada vez que voy a ir, voy a medir una altura distinta. Al río. Y cada vez que mido una altura distinta en las reglas, este sería h. Te lo puedo transformar a h, ¿no? Si es que esta mi regla llega justo hasta el cerro de aquí abajo. Y para cada uno de esos h necesito saber qué caudal está pasando por aquí. Esta es la curva de descarga. Para eso se usa la curva de descarga. Para saber qué caudal está pasando leyendo una regla h. Pero si estoy en una sección que está lejos de una sección de control, que es una sección o tendiendo a la uniformidad y al flujo crítico, me va a pasar esto. O si tiene una condición de borde aguas abajo que interfiere, digamos, me va a pasar esto. No voy a poder tener una relación única de altura caudal. Entonces, con la misma altura, voy a tener siempre dos posibles caudales. Eso no me sirve. Yo necesito una relación que con una altura me dé un único caudal. Ahora, ¿cuándo con la misma altura voy a tener cuándo con el mismo caudal voy a tener una única altura? En esta condición. Porque en ese puntito, cuando la energía es mínima, se da la altura crítica. Solo en la condición de altura crítica, aquí, en esta condición de altura crítica, aquí, voy a poder tener una única relación. Entonces, si yo quiero tener una única relación, tengo que estar muy cerca de una condición crítica, que podría ser así. Y en esa curva, sí, para cada altura voy a tener un único caudal. Por eso es que nos dice el profe Ponce en su libro que el flujo uniforme, la característica única de la curva de gasto, es decir, cuando hay una única relación de profundidad de descarga, la califica como una sección de control. El flujo uniforme crítico es un tipo de control muy fuerte, es lo que les acabo de explicar. Seguimos aquí entonces en el establecimiento del flujo uniforme. El flujo uniforme, como les he dicho, se puede establecer en ciertos tramos de los canales prismáticos. Por ejemplo, aquí tengo una condición aquí arriba, esta, donde yo tengo un reservorio de agua, aguas arriba, tengo un canal, estamos viendo un corte aquí, digo en la sección longitudinal, perfil longitudinal del canal, tengo la pendiente, calculo la altura crítica, que es la línea de profundidad crítica, que es esta punteadita, y calculo la altura normal, que es esta semipunteada. Eso ya hemos hecho ayer. Ayer hemos calculado la altura crítica y la normal. Entonces calculo la crítica y la normal. Veo que la normal está por encima de la crítica. Si la altura normal está por encima de la crítica, ¿qué tipo de pendiente es? A ver, están atentos. A ver, escríbanme. ¿Qué tipo de pendiente es? ¿Es una pendiente fuerte, una pendiente suave, una pendiente crítica, una pendiente subcrítica, supercrítica, crítica? ¿Qué tipo de pendiente se da en esa figura 1? Es una pendiente subcrítica. A ver, una pendiente subcrítica. ¿Es una pendiente suave o es una pendiente fuerte? Exacto, es una pendiente suave. Entonces, siempre que la normal esté encima de la crítica, es una pendiente suave. Entonces, vamos a dividir en tres la pendiente, ¿no?
La pendiente suave, cuando la altura normal está encima de la crítica. La pendiente crítica, cuando coincide la altura normal con la altura crítica. Y la pendiente fuerte, cuando la crítica está por encima, cuando la altura crítica está por encima de la altura normal. ¿Ya? Entonces eso usualmente se usa en el léxico. En el léxico usualmente se dice que es una pendiente suave o moderada, que es una pendiente crítica o es una pendiente fuerte o empinada. Entonces eso se utiliza mucho en el léxico de la hidráulica. Entonces aquí tengo ya mi canal, mi pendiente, y al final del canal tengo una caída. Es una caída libre. Entonces, en esta caída cae el agua. Entonces, en este sistemita, ¿qué tengo? Tengo aquí una condición de borde, aquí abajo, que es justamente la condición de control que se llama que el agua va a caer pasando por la altura crítica. Entonces, este puntito ya se convierte en una condición de borde y el agua tiene que pasar por la altura crítica sí o sí aquí abajo. Aquí arriba sale de aquí y hay una parte que se llama flujo variado, que es una zona de transición que se llama la inflexión. Entonces el agua sale en forma de onditas y al poco tiempo de las onditas empieza a viajar el agua, empieza a transportarse por la altura normal. A todo este tramo en el cual el agua está viajando en la altura normal, o sea, con la misma altura que la altura normal, en todo este tramo se da el flujo uniforme. Después de ese tramo, ya la condición de borde aguas abajo de la caída empieza a tomar importancia, entonces genera esta pequeña, este cambio de tirante y volvemos otra vez a un flujo variado hasta que el agua caiga. A esos dos le vamos a llamar zonas de transición y a esta le vamos a llamar flujo uniforme. Ahora voy alterando la pendiente. Entonces voy a ir subiendo la pendiente. Y llega un momento en el que la pendiente se iguala a la pendiente crítica. Entonces, en ese momento, las dos alturas se han igualado. La altura crítica y la altura normal pasan por la misma línea. Entonces, en ese momento que la altura crítica y la altura normal pasan por la misma línea, se va a dar el flujo uniforme crítico, que sería esto. Entonces, usualmente el agua se vuelve ondoneante, se vuelve con olitas, ¿no? Lo que decía, cuando ustedes vean en la naturaleza algún río o algún canal que está viajando ahí con pura ondulacioncitas, especialmente en los canales, quiere decir que está muy próximo a su condición crítica o está en su condición crítica. Entonces, en este río, vamos a ver en este canalito que sí está viajando así, está muy cerquita a la condición crítica. Luego, si es que le agarro el canal y aún le doy más pendiente todavía, entonces si le doy más pendiente, la pendiente del canal es mucho mayor que la pendiente crítica. Y si la pendiente del canal es mucho mayor que la crítica, entonces la línea de la profundidad crítica, o sea, la altura crítica, va a ser mucho mayor que la altura normal. En ese caso, cuando la profundidad crítica es mayor que la profundidad normal, el agua sale por el punto crítico e intenta llegar a la normalidad. En el momento de caer, el agua va a caer por la altura normal. A esta pendiente de acá abajo, ¿qué tipo de pendiente es? A ver, escríbame en el chat. La última, ¿qué tipo de pendiente es? ¿Es una pendiente fuerte, suave, crítica? ¿Qué pendiente es la pendiente de la última figura? A ver, escríbame en el chat. Es una pendiente fuerte o empinada, como hemos dicho. Entonces, ahorita acabamos de darnos cuenta cómo se clasifican los tres tipos de pendiente. Los tres tipos de pendiente se clasifican dependiendo cómo está la altura normal respecto a la altura crítica. Si la normal es encima de la crítica, pendiente suave. Si la normal y la crítica coinciden, pendiente crítica. Si la crítica está por encima de la normal, es una pendiente fuerte o pendiente supercrítica. Entonces, solamente calculando la altura normal y crítica ya puedo definir todo esto. Entonces, volvemos otra vez al principio que les conté del siglo XIX, donde los investigadores, los primeros hidráulicos del siglo XIX empezaron a querer encontrar una relación de velocidad de flujo uniforme. Entonces, al querer encontrar esta relación de velocidad de flujo uniforme,
empezaron con una expresión que es esta, donde la velocidad va a ser igual a un coeficiente, que es un coeficiente de fricción, es radio hidráulico, elevado a un coeficiente X por la pendiente elevado a un coeficiente Y. A esta expresión es la expresión general. Le conocemos la expresión general de las ecuaciones empíricas de pérdida de carga. ¿Por qué le conocemos como ecuación general? Porque nos vamos a dar cuenta que todas las ecuaciones, sea la Chezy, Hassing, Williams, Manning, todas las ecuaciones tienen esta misma forma. Entonces yo puedo aproximar la velocidad en mi canal conociendo la geometría, el radio hidráulico, conociendo la pendiente de mi canal, conociendo de qué está hecho mi canal, o sea, la fricción, y ajustando estos dos coeficientes, X y Y. Entonces ellos ya se empezaron a ver cómo puedo ajustar estos dos coeficientes, X y Y. Muchos de ellos, por ejemplo, Manning, por ejemplo, Hassing Williams, ellos ajustaron esto con técnicas de regresión. Se aplicaron, entonces tenían pruebas en muchos laboratorios, muchos canales, usaron todo eso, hicieron gráficas adimensionales y con técnicas de regresión encontraron esos coeficientes. Otros, por ejemplo, en el caso de Chezy, él usó otro principio que lo vamos a ver ahorita, que es un principio de fuerzas, ¿no? Vamos a ver, ¿no? En la práctica hay dos fórmulas clásicas para el flujo uniforme. La primera es la fórmula de Chezy. Chezy era un francés. Y la segunda es la de Manning. Manning creo que era alemán. Vamos a ver ahorita. Actualmente se usan también varias variaciones de estas fórmulas, como son las de Chezy adimensional y la de Manning-Strickler. Pues sí, son esas dos. Sus principios son similares, pero vamos a ver cuál es la diferencia. La fórmula de Chezy primero. La fórmula de Chezy. Para derivar la fórmula de Chezy, el esfuerzo cortante desarrollado a lo largo del fondo del canal se modela con la llamada ley de fricción cuadrática. Entonces, el esfuerzo cortante, el tau sub B, va a ser igual a esta relación, que es la densidad, el F de fricción y la velocidad al cuadrado. Por eso se le llama la ley de fricción cuadrática, porque está al cuadrado. Entonces, este esfuerzo cortante, el tau sub B, este esfuerzo cortante, yo lo multiplico para encontrar que aquí está. Tengo un canalito, voy a sacar un pedazo de aquí, un volumen de control, lo voy a cerrar como una pecerita. ¿Qué fuerzas actúan sobre este volumen de control? Sobre este volumen de control va a actuar la gravedad, el peso, el W, descompuesta en sus dos componentes, en el paralelo al lecho y en el perpendicular al lecho. Va a actuar la fuerza de fricción, esta. Y entonces lo que hace Chezy es encuentra esta fuerza de fricción, que no va a ser otra cosa que el esfuerzo cortante multiplicando por el área de acción, que sería el perímetro mojado por la longitud. Entonces, esta es la fuerza, el F sub S, que es la fuerza de fricción, el fondo del canal, este F sub S. El peso, que va a ser W, y la fuerza debido a la gravedad, esta, que estamos aquí, la que es paralela al lecho, va a ser W seno de tita. Aquí está, W seno de tita. En un cascade pequeña pendiente, seno de tita es igual más o menos a la tangente de tita. Entonces, lo que hacen es, si fuera una pendiente pequeña, F sub G va a ser W tangente de tita. Y la tangente de tita va a ser igual a la pendiente, porque es el cateto opuesto por el cateto adyacente, y eso me va a dar la pendiente S. El peso no es igual al peso específico del agua multiplicado por su volumen, área por longitud. Esto reemplazamos, igualamos las dos fuerzas, esta fuercita debido a la gravedad y la fuercita de resistencia en el otro sentido, las igualamos y nos da esta expresión. Aplicando esta expresión un poquito de algebrita, nos queda esta otra, y si seguimos y despejamos velocidad, de aquí, esta velocidad, nos queda esta expresión donde tenemos la velocidad, es una función del coeficiente de fricción y la gravedad, y el radio hidráulico y la pendiente, elevado a la 1/2. Entonces llegamos a esta expresión que es la 5/10, donde tengo este G dividido entre F, lo vuelvo C, elevado a la 1/2,
Y tengo RS elevado a la 1 medio. Entonces, si vuelvo a la ecuación general, ¿cuánto sería X ahora? En Chesí. A ver, vean la ecuación. ¿Cuánto sería X? A ver, escríbame en el chat. Para Chesí, ¿cuánto sería X? 1 medio. ¿Y cuánto sería Y? 1 medio. Y C sería C nomás. Entonces, sí, está bien, 0,5. Entonces, X y Y son 0,5. Entonces, para Chesí, si volvemos a la ecuación general de pérdida, X y Y va a ser 0,5. Y C va a ser igual a esta expresión. G dividido entre F elevado a 1 medio. Si despejo de aquí F, que es el F de fricción, va a ser igual a gravedad dividido entre C elevado al cuadrado. De esta ecuación, en la ecuación 5.8 se puede derivar una variación de la fórmula de Chesí. Tengo la pendiente, despejo la pendiente, Fp cuadrado GR, lo cual equivale a esta. Estoy despejando la pendiente. Va a ser igual a S de fricción. La profundidad hidráulica es radio hidráulica, la velocidad al cuadrado, G por D. Y esto se va a cargar, y esta velocidad al cuadrado, dividido entre G por D, es igual que el fruto elevado al cuadrado. Entonces voy a reemplazar esta partecita con fruto elevado al cuadrado. Y voy a llegar a esta expresión, donde tengo que la pendiente va a ser igual a F de fricción, D sobre R, por fruto elevado al cuadrado. Ahora, si es una sección ancha, hidráulicamente ancha, entonces la profundidad hidráulica se iguala al radio hidráulico. Si considero que es una sección hidráulicamente ancha, como D se iguala a R, D sobre R es 1. Llegamos a esta expresioncita, donde la pendiente va a ser una función de la fricción y el fruto al cuadrado. Lo cual se iguala a la ecuación 4.8 del capítulo anterior que habíamos visto. Entonces, en la siguiente tabla muestra los valores correspondientes a F, el factor de fricción de Darcy-Weisbach y los coeficientes de Chesí. Entonces, con el factor de fricción de Darcy-Weisbach, 0.002, 0.003, así, voy encontrando el F de, con el factor de fricción, primero encuentro el F de Darcy-Weisbach y luego voy a encontrar el coeficiente de Chesí en unidades internacionales, solo despejando. Entonces, conociendo el F de Darcy-Weisbach, yo puedo conocer el factor de Chesí, despejando aquí. Aquí hay un video de laboratorio para establecer el flujo uniforme en un determinado caudal. Vamos a entrar aquí. ¿Ustedes pueden escuchar el audio del video? ¿Me van a poder decir, ¿no? ¿Están escuchando el audio del video? Voy a poner el video. ¿Escuchan el audio? Está empezando una musiquita. No. Ya yo les voy a... Bueno, igual el video está en inglés porque es de la Universidad de San Diego. Entonces yo les voy a ir traduciendo lo que va hablando aquí la investigadora, ¿no? Está diciendo, vamos a demostrar cómo se establece el flujo normal, tanto en una condición supercrítica como en una condición subcrítica. Para eso vamos a dar la ecuación esta, es la que les he mostrado hace un ratito, donde la pendiente es igual al F de fricción, a la F de fricción por el fruto elevado al cuadrado. El valor de fricción va a ser igual tiene una relación, este F de fricción, que es esta. Esta es la expresión, donde reemplazo la gravedad. Vamos a tomar el coeficiente K igual a 1. El radio hidráulico sale de la geometría. El coeficiente de Manning que estamos considerando es el Manning del vidrio, que es 0.008. Y el radio hidráulico va a ser este, 3 centímetros. Encuentra el factor de fricción, F, 0.002, con esta ecuación de aquí. Y ahora empieza en el canal a correr el agua.
va a fijar una pendiente fuerte en el canal, una pendiente fuerte, de tal manera que la altura crítica esté por encima de la normal. Encuentra el número de frutos. El número de frutos sale 2.2. Entonces, como el número de frutos es mayor de 1, estamos en una condición supercrítica. Entonces, ahora está poniendo la pendiente en 0.02. O sea, está poniendo la pendiente del canal a la pendiente crítica. Entonces, estamos pasándonos al flujo crítico. Y cuando vamos al flujo crítico, ahí, cuando estamos en la condición de flujo crítico, en este caso, cuando estamos en la condición de flujo crítico y al mismo tiempo altura normal, estamos garantizando que estamos en la normalidad de flujo. Entonces, lo único que ha hecho ella es calcular la pendiente crítica y a su canalito le ha dado la pendiente crítica. Una vez que le ha dado la pendiente crítica a su canal, ha garantizado que el flujo que estáis viendo por aquí está yendo a flujo crítico. Y al mismo tiempo flujo uniforme, porque las dos alturas se igualan. ¿Alguien tiene alguna consulta de esto, del experimento, alguna duda de lo que se está haciendo ahí? Sigamos. Aquí nos muestra un poquito eso, ¿no? La reacción. Bueno, aquí nos está hablando de la vida de Chessy. Chessy ha vivido un poquitito antes que Manning, hasta el 1798, incluso un poco antes en tiempo. Y ahí es donde Chessy ha desarrollado estas ecuaciones que les he mostrado. Aquí nos habla un poquito de su vida. Eso me gusta del profe Ponce, que siempre hace hincapié en un poquito en la vida de cada una de las personas y te cuenta un poco qué han hecho, dónde han hecho, cómo lo han hecho. Y los que han visitado su página web del profe, sus videos que tiene en YouTube, van a ver que hace muchos videitos respecto a la vida de muchos de estos científicos, ¿no? Que estuvieron en el siglo XVIII y siglo XIX, ¿no? Y aquí está un poco la parte esta. Ya, eso los que quieran pueden leerlo. Es siempre interesante saber eso. La fórmula de Manning, ahora vamos a pasar a la siguiente ecuación, que es la que más se utiliza en canales abiertos, que es el principio de Manning. La fórmula de Manning en unidades inglesas se escribe como la velocidad va a ser igual a 1 sobre Manning, radio hidráulico a 2/3, S a la 1/2. Si vuelvo a la ecuación general de pérdida de energía por fricción, ¿qué es en la ecuación de Manning, cuánto sería X? A ver, pónganme en el chat. Exacto, X sería 2/3. ¿Y Y? ¿Cuánto sería Y? Y sería 1/2. Entonces ha cambiado un poquito, ¿no? Chessy nos decía que los dos eran 1/2. Y ahora Manning nos dice que el radio hidráulico es 2/3 y que Y es 1/2. Entonces, en la cual N es el coeficiente de fricción de Manning, o simplemente se lo conoce como el Manning. En unidades inglesas se pone un 1.486 arriba. Esto es ¿por qué? Porque el coeficiente de Manning no es adimensional. El coeficiente de Manning tiene unidades. ¿Ya? Entonces, para poder descubrir qué unidades tiene el coeficiente de Manning, lo único que tengo que hacer es paso aquí a multiplicar, a dividir, y encuentro las unidades. Este es el metro sobre segundo, la pendiente es adimensional, pero el radio hidráulico es en metros. Entonces sería metros elevado a los 2/3 dividido entre metros sobre segundo. Entonces, esas son las unidades del coeficiente de Manning. Como el coeficiente de Manning tiene unidades, si quiero cambiar de sistema internacional a sistema americano o al sistema de unidades inglesas, tengo que siempre ponerle este numerito de 1.486. Entonces la ecuación de Manning es son las dos, ¿no? La 1.17 para unidades internacionales y la 5.18 para unidades inglesas. Entonces, bajo ese mismo principio, yo puedo agarrar y comparar la ecuación de Chessy con la ecuación de Manning. Y puedo poner el coeficiente de Chessy en función al coeficiente de Manning, como está así, como he hecho aquí. Multiplicado por un radio hidráulico elevado a 1/6, que es lo que más o menos queda después de esto.
Y puedo poner entonces Chesí en función de Manning, un poco de lo que es la geometría más del canal en este radio hidráulico, ¿no? Ahora un sexto. Como es aquí, las variaciones naturales en la rugosidad del canal con el aumento del nivel del agua, incluyendo el efecto de los flujos de desborde, están vistos ahí en la figura 2.15 en el capítulo 2 que ya la habíamos visto. Y otra cosa que también cambia el coeficiente de Manning son los cambios morfológicos. Si yo tengo caudales muy grandes que van a arrastrar a las partículas más pequeñas del río, las partículas que van a quedarse son las más pesadas, las más grandes. Entonces, al cambiar la fricción, va a cambiar el coeficiente de Manning. El coeficiente de Manning no siempre es constante, especialmente en condiciones naturales. Ahora existen varios métodos para poder encontrar el coeficiente de Manning. De principio, si estoy haciendo un flujo uniforme, para encontrar mis primeras alturas normales, tengo yo que asumir un coeficiente de Manning. Para poder asumir un coeficiente de Manning, ahora vamos a aprender las técnicas para asumir un coeficiente de Manning, que son, dependiendo si tengo información del río, de qué tipo de material tiene, la granometría del material, un montón de cosas que me pueden más o menos puedo asumir un coeficiente de Manning de tablas, de fotos, de ecuaciones que existen. Pero una vez que he asumido el coeficiente de Manning, otra cosa importante es que el coeficiente de Manning es calibrable, o estos coeficientes de fricción son calibrables si es que yo tengo observaciones en el río. Observaciones es que yo pueda aforar, medir el caudal, puedo medir el tirante del agua, puedo tener la sección. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, aquí, si vamos a volver a la pizarra, a esto me voy. Yo tenía esta sección de río, la que está ahí. Yo he ido un día a este río y he metido mi molinete y he aforado. He medido las velocidades y tengo el área mojada del día que he ido. Tengo el caudal porque he medido este caudal. Este caudal ya no es un caudal cálculo, es un caudal medido porque yo lo he medido. Y indirectamente tengo la velocidad. ¿Por qué? Porque caudal sobre área, velocidad. Porque yo he ido, he medido. He metido un molinete, he medido la altura, que era esta. Y he medido y aforado este perfil de agua aforado. Este. Y tengo estos datos. El área es observada, el caudal es observado, la velocidad es observada. Si todo esto es observado, entonces yo también puedo calcular el perímetro mojado, porque he medido. Entonces también el perímetro mojado es observado, porque yo lo he medido. Si todo esto es observado, vuelvo a la ecuación de Manning. Y tengo que la velocidad va a ser igual a 1 sobre Manning por el área sobre el perímetro elevado a los 2/3 por la pendiente del canal elevado a la 1/2. Si yo asumo una condición de uniformidad, si estoy asumiendo una condición de uniformidad, entonces aquí, ¿cuáles serían datos? El área mojada es dato, el perímetro mojado es dato, la pendiente yo puedo medir desde mi sección de mi río, aguas arriba y aguas abajo, mido con cualquier equipo de topografía. Tengo la pendiente, la velocidad también porque la he medido, y la única incógnita es Manning. Entonces puedo yo encontrar el Manning y calibrar el Manning para esas condiciones en las que he observado el flujo. Entonces el coeficiente de Manning de principio debe ser asumido. ¿Cómo asumir? Hay que asumir con la mejor precisión posible. Pero una vez que se ha asumido el coeficiente de Manning, luego puede ser calibrado. Y ahora, ¿cómo puedo asumir el coeficiente de Manning? Eso vamos a ver ahorita. Fórmulas empíricas para poder encontrar el coeficiente de Manning. Esta está en función a Darcy-Weisbach, al F de Darcy-Weisbach, donde aquí el F de Darcy-Weisbach, el KS, que es el tamaño de las partículas, KS es rugosidad del grano, que está en función al tamaño de las partículas que va a tener el lecho, que está en unidad de longitud, R es radio hidráulico, y aquí voy a encontrar una ecuacióncita que es esta,
la ecuación 524, que quiere decir que si yo tengo el Manning va a ser una función del Ks de las partículas, del tamaño de las partículas que van a generar la rugosidad. En términos de rugosidad relativa y rugosidad absoluta, la expresión general de Manning la puedo poner como esta expresión. Entonces, muchos autores, muchos investigadores han intentado relacionar esto con la granulometría del lecho del río en este caso. Y han llegado a distintas ecuaciones como esta, por ejemplo, acá. No dice el nombre del autor aquí en el libro de... En el libro de Bentichao dice los nombres de los autores, pero aquí no lo estoy viendo. Ya, pero bueno, son expresiones que están relacionando el número de Manning en función al D84 de la curva granulométrica del lecho. O sea, tú vas al lecho del río, tomas esa muestra de material del lecho, lo llevas a un laboratorio de geotecnia, donde tengan las granulometrías, te lo pesen todo y te van a encontrar tu curva granulométrica. De tu curva granulométrica, tú sacas el D84, entras a esta ecuacióncita y tienes el cociente de Manning. De tu curva granulométrica sacas el D50, entras a esta ecuacióncita y tienes otra vez el cociente de Manning con otra ecuación. Entonces, como D84 es mayor que D50, se observa que la ecuación de Strickler y Williamson son mutuamente coincidentes, porque el coeficiente ha cambiado. Entonces, dependiendo del tamaño de la partícula, el D50 de la partícula, tu coeficiente de Manning va a ir cambiando. Esta es una de las formas de asumir el coeficiente de Manning siempre y cuando el lecho sea lo bastante homogéneo para que con una sola granulometría pueda encontrar un coeficiente de Manning. El problema viene cuando yo tengo ríos de montaña, o ríos como los que tengo acá, digamos, los ríos que tenemos, nosotros vivimos en una zona de montaña, en un valle interandino. Entonces, la mayor parte de nuestros ríos no son uniformes, o sea, no son homogéneos, no tienen una granulometría única, sino que tienen material de todo tamaño. Entonces ahí ese tipo de pruebitas ya un poquito empieza a flaquear. ¿Por qué? Porque el tipo de material que tienes es muy diverso. Puedes tener piedras de 1 metro de diámetro como puedes tener arenita. Entonces, en toda esa diversidad de tamaño, sacar este de 50 ya no tiene mucho sentido, porque está sido desarrollado para otro tipo de ríos. Bueno, aquí un poquito nos habla de la vida de Manning. Justamente en el 1826 empezó a trabajar. 1848 fue donde ha sacado 1850, donde ha sacado sus ecuaciones. Ahí están las ecuaciones más conocidas de la época. Y en función a eso encontró sus coeficientes de Manning. Aquí nos da un poquito la historia del coeficiente de Manning. Si quieren leerlo, solo leo. Entonces hemos visto una primera aproximación para encontrar el coeficiente de Manning y ahora estamos viendo una otra. Recomendaciones para la estimación del coeficiente de Manning. Hay que entender los factores que afectan. Hay que consultar las tablas, trípticos, fotos, todo lo que se encuentra. Hay que familiarizarse con la apariencia del canal típico y un poco otra cosa que es importante es la experiencia, ¿no? Mientras más veces tú has calculado alturas normales, has calculado, has visto ríos y has hecho cálculos, todo, ya sabes, a veces llegas al río, apenas de mirarlo al río, ya sabes cuánto es su coeficiente de Manning, ¿no? Y hay varios métodos para eso, ¿no? Para encontrar. Uno de los métodos para encontrar es este método. Doctor, pero el caso del coeficiente en canales de hormigón ya se tiene definido, ¿no? No hay que encontrar pero puede nada variar ya, un ¿no? poquitito, ¿no? Porque a veces el hormigón puede ser un hormigón muy liso y en otras cosas puede ser un hormigón rugoso, puede ser un hormigón usado, que ya digamos ha pasado muchos años y ha sido ya un poquito horadado el hormigón y a veces quedan partículas más grandes. O sea, la diferencia va a ser poca. O sea, el hormigón sabemos que el coeficiente Manning es 0,013, pero podría ser 0,012 hasta 0,015, dependiendo del estado del hormigón. Pero va a variar en un rango ya pequeño y definido, ¿no? Así que tengo un poquito las fotos.
Entonces, aquí hay una cosa que dice, Barnes en 1967 ha presentado una colección de fotos, 50 fotos de cauces fluviales en Estados Unidos, en los cuales han hecho aforos y de acuerdo al aforo han encontrado el coeficiente de Manning como les he mostrado hace rato. Entonces, él ha relacionado la foto, ha hecho el aforo, ha calculado el coeficiente de Manning y ¡ting! Le ha puesto aquí arriba. He dicho, para la gente que algún día se tope con un río parecido a este, sabe que el coeficiente de Manning puede estar en este orden. Y aquí nos empieza a dar fotos, ¿no? Un río de estas características, este es el río Columbia, el Manning que ha calculado él, 0.024. Un río en estas otras características, que es en Montana, que es un río más de montaña, que salida de ya en la zona montañosa, 0.075 el Manning que ha calculado. Y así, distintas ríos. Este es un pantano en Luisiana, donde el río está yendo por el medio casi de un bosque. Los coeficientes de Manning ya van cambiando, ¿no? Hay distintos coeficientes de Manning cada vez más altos, 0,1, otro caso 0,2 incluso coeficientes de Manning, ¿no? O sea, el Manning realmente puede llegar a valores hasta de 0,2, como estamos viendo aquí. Incluso hasta más, hay algunas publicaciones de coeficientes de Manning en ríos de alta montaña que llega hasta valores de 0,7, 0,5. ¿Por qué, digamos, el Manning va cambiando tanto? Usualmente porque al Manning le achacamos todo, ¿no? Todo nuestro desconocimiento de la física que pasa ahí, como la ecuación uniforme es tan sencilla, todo nuestro desconocimiento se lo achacamos al Manning, ¿no? No únicamente la rugosidad, sino la rugosidad, la turbulencia, no sé si es que es un flujo que está yendo en fase, si es hay un montón de fenómenos que nosotros le achacamos al Manning. Entonces, por eso el coeficiente de Manning tiene esa variación, ¿no? Y puede llegar a valores, como os he dicho, hasta de 0,6, 0,7, ¿no? Luego pasamos al siguiente, que son factores que afectan el coeficiente de Manning. Los factores que afectan el coeficiente de Manning son muchos. Vamos a ver aquí algunos que ya nos están enumerando. En la práctica, el valor de Manning varía de forma considerable. En los caudales naturales puede variar desde 0.02 para algunos ríos bastante lisos hasta un valor de 0.2 o, como yo les he dicho, ya valores actuales que se han llegado a medir hasta de 0.6, 0.7 en unos ríos de montaña, ¿no? La siguiente tabla va a describir los valores, dice. Y aquí nos muestra otros ríos, ¿no? El río Paraguay. Aquí nos muestra un arroyo en la cuenca en un río en el Perú. Y aquí vemos la tabla 5.3, que nos dice factores que afectan el coeficiente de rugosidad de Manning. Rugosidad de la superficie, esto va a afectar si tiene piedras grandes, piedras pequeñas, si tiene caídas, todo eso. La vegetación, no es lo mismo que el agua esté yendo en un río que está completamente pelado, a que vaya en un río en el cual ha invadido la vegetación. La vegetación va a hacer que el coeficiente de Manning suba, va a ofrecer más resistencia al flujo. La irregularidad, no es lo mismo que vaya por un canal bastante regular que vaya por algo así, donde tiene estrechamientos, angostamientos, expansiones, estrechamientos. Afecta al coeficiente de Manning. La alineación del canal, no es lo mismo que sea un canal recto que sea un meándrico, como estos ríos, los ríos del oriente, ¿no? De la Amazonía. Los ríos de la Amazonía son meándricos, siempre hacen estas formas, ¿no? Que también afecta. La gradación o depósitos o socavación, ¿no? Entonces, si hay procesos de socavación, si hay depósitos de deposición, procesos morfológicos en los ríos, eso también va a afectar el coeficiente de Manning. Obstrucción, si yo tengo un río y aquí han construido una cosa, o los castores me han construido una presita, o hay alguna cosa que han hecho una verja, cualquier cosa, entonces este tipo de obstrucciones afecta el coeficiente de Manning. Tamaño y forma del canal, dependiendo de qué tipo de forma va a tener y tamaño. La descarga y nivel de superficie del agua. La estación del año, a nosotros no nos afecta tanto, ¿no? Nosotros estamos bastante cerca del trópico, entonces por eso no nos afecta tanto la estacionalidad, ¿no? Nuestros inviernos, a pesar de que son un poquito fríos, pero no son muy fríos. Nuestros veranos son un poquito más calientes, pero no tenemos una variación, digamos, como en los países del norte, ¿no? Como Estados Unidos, Europa, donde en los inviernos todo se congela y en los veranos se cocina, ¿no? Entonces ahí sí, la estacionalidad es muy importante. No es lo mismo el coeficiente de Manning en invierno que el coeficiente de Manning en verano.
y la carga suspendida en carga de fondo, si el agua que está yendo es cristalina o si es turbia, ¿no? Ya, yo creo que ahí nos vamos a quedar, vamos a hacer esto de la próxima semana, que nos falta una clasecita más, vamos a acabarlo el martes. Una cosa, he estado hablando aquí con la gente del laboratorio y hay chance de que hagamos la práctica de aforo en el canal de afuera que tenemos aquí dentro del mismo laboratorio. Entonces necesitamos que antes se vengan en grupos a limpiar todo lo que es el canal, limpiar porque le crece vegetación y hay que limpiar el canal bastante bien antes de comprar agua nueva. Entonces podemos hacer la jornada de limpieza la próxima semana, 2 días, y se vienen en grupos de 10 personas, ármense sus grupos de 10 personas. Cada día se pueden venir 3 grupos un día, 3 grupos al día siguiente. Podemos hacerlo lunes y martes la limpieza. Entonces, en la mañana, a las 8 en punto, tendría que estar aquí en el laboratorio. Mientras más temprano empecemos mejor, porque así el sol no molesta. Entonces, 8 en punto el lunes se vienen 3 grupos y 8 en punto el martes se vienen 3 grupos. Hacer la limpieza atrás de los canales, todo. Luego, durante la semana, miércoles, jueves y viernes, vamos a llenar el agua, vamos a hacer funcionar nosotros aquí. Y la subsiguiente semana vamos a hacer las pruebas de aforos. Después de su examen directamente vamos a hacer las pruebas de aforos. Su examen es el miércoles, ¿no? Yo quisiera que estudien esos días. Entonces, su examen es el miércoles. A ver, vamos a ver. Por ahí hacemos sus pruebas de aforo viernes y lunes. O sea, las pruebas de aforo estaríamos haciendo el viernes 7 y el lunes 10. El viernes 7 y el lunes 10 haríamos sus pruebas de aforo. Lunes y martes limpiamos el 3 y el 4. Yo voy a comunicarme con el auxiliar para que coordinen ustedes con el auxiliar, hagan sus grupos y todo eso. Entonces el 3 y el 4 limpiamos, 3 y 4 de mayo. Y el 7 hacemos ya las pruebas de aforo y el 10. Y su examen sigue siendo el 12. Luego ya quedan con el auxiliar cuando le entregan sus prácticas. Su práctica de aforo. ¿Ok? Entonces en eso quedamos. La práctica de aforo la entregan al auxiliar y el auxiliar va a revisar sus prácticas de aforo. Mucha gente me dice que la práctica, que no están, muchos como todo está virtual ahora, ni siquiera están en la ciudad, no están y no pueden venir. No hay problema. O sea, no es que se les quita puntos. Los que hagan estas prácticas van a tener unos puntitos extra. Pero no es que el examen va a ser sobre 90 y 10 va de la práctica. No, su examen sigue siendo sobre 100. Solamente que la práctica, a los que hagan, les va a sumar puntos extra. Nada más. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda? De las fechas de la práctica que vamos a hacer en el laboratorio. ¿Todos estamos claros? Inge, los laboratorios, ¿vamos a realizarlo antes del examen o después del examen? Antes del examen. Vamos a hacer, por eso he dicho, el viernes 7 y el lunes 10. Y su examen es el 12. Está bien, entonces. ¿Ya? Ya. Entonces en eso quedamos. Voy a publicar aquí en su grupo lo que hemos quedado hoy en el Classroom para que ya quede claro todo esto. ¿Listo? Entonces voy a hablar con el auxiliar. Ustedes se comunican con el auxiliar para ya coordinar la limpieza, que la limpieza ya va a ser lunes y martes de la próxima semana. Entonces, chao, chao.